Pues ya es viernes y todos los viernes a esta hora, 7 días, y le damos a usted la bienvenida en este viernes. Son que las 11 de la mañana con 2 minutos. Así es. Obed, ¿cómo estás? Bien, Álvaro, aquí ya listo, ya nos andábamos agarrando monte en lo que andamos platicando de los temas que les traemos aquí precisamente. Antes del inicio formal, estábamos platicando aquí de los asuntos que se han trabajado esta semana y que están en curso para la siguiente edición de 7 días. Y bueno, nos preguntaba si nos íbamos a corte. Ana nos decía, ¿van a corte? No, vámonos derecho, sobre todo por los asuntos tan relevantes que hemos presentado esta semana, y si usted por alguna razón no lo pudo ver, pues para eso es este espacio informativo, Obed. Así es, nos metimos de lleno a este tribunal, como lo hemos planteado, este tribunal que no toca la reforma judicial, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dependiente del Ejecutivo Federal, es decir, de la presidenta, de los presidentes que han pasado por ahí, y lo que encontramos fue personajes enquistados. Tú ya lo advertías, la conformación de cada uno de ellos, pero son personajes enquistados que provienen desde el gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y que prácticamente han hecho de este tribunal una suerte de la ley somos nosotros y lo que decimos que se va a hacer. Sí, el tema de la corrupción no es un fenómeno que solamente se termina con una alternancia. No, hay que atacar esas zonas donde están enquistados personajes e intereses, los grandes intereses económicos del país. Y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es una de las ínsulas de defensa de la corrupción de los grandes intereses del país. Y hemos pues documentado esta semana cómo, por ejemplo, a raíz de una denuncia que presenta el magistrado de la Sala Regional en Guadalajara, Ricardo León Carabeo, que denuncia desde el 2024 violación de derechos humanos contra 5 mujeres en la Sala Regional de Guadalajara. Habla con la responsable de violar o presuntamente violar derechos humanos, y esta persona se queja con su amiga, una magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Magda Zulema Mosri Gutiérrez, y ella se comunica con este magistrado, lo insulta, lo amenaza, y le cumple las amenazas. Lo manda al tribunal a la Sala Regional de este tribunal a Tabasco, y entonces eso, a partir de ese hecho, por supuesto que abordamos el tema de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que, como tú lo decías, Obed, es poco conocido. No lo tocó la reforma al Poder Judicial de la Federación porque este tribunal es del Ejecutivo, y entonces pues hay que ponerle el ojo a este tribunal, como lo hicimos a partir de esta denuncia que es tremenda. Una magistrada de la Sala Superior de este tribunal amenaza a otro magistrado por defender a 5 mujeres que han sufrido violencia de género, y la presidenta de la Comisión de Género de este tribunal de la Sala Superior no solamente no defiende a las mujeres, sino que se va contra este magistrado. Y además él recurre incluso al presidente de la Sala Superior, Valls Esponda, y lo que obtiene por respuesta es: tú eres el nuevo, tú adáptate. Y es decir, y empezamos ahí a ver la manera en la que operan, que siempre va contraria
a las denuncias que estaban documentadas de 5 mujeres, quien termina denunciado termina separado, no sucede nada y nos vamos dando cuenta del poder, de la trascendencia que tienen cada uno de estos personajes. Barça Esponda, por ejemplo, él estuvo en los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto es el que lo propone precisamente para llegar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y él acaba de recién asumir en la presidencia de la Sala Superior, que este año también se va a volver a renovar. Efectivamente. Entonces, este tribunal es presidido por alguien que viene del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero la magistrada Mosri Gutiérrez viene desde el gobierno de Felipe Calderón. Aquí lo hemos informado. Ella trabajó en el gobierno de Sonora cuando el gobernador era Manlio Fabio Beltrones. Ella trabajó en el Senado cuando el coordinador de los senadores del PRI era Manlio Fabio Beltrones. Ella ha trabajado en esta sala, fue propuesta por Felipe Calderón en 2012 para un periodo de 15 años que se vencen en el 2027. Pero, pues es lo que le vamos a presentar enseguida, una primera ojeada sobre este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así es que vamos a ver este trabajo. La magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez enfureció cuando supo que otro magistrado, Ricardo León Carabeo, atendió denuncias de 5 mujeres por violencia de género, a cuya presunta responsable despidió y lo llamó para ordenarle, con insultos y amenazas, retractarse de su decisión. ¿Quién te crees? Eres un mediocre. Durante 28 minutos, sin permitir interrupciones, Mosri Gutiérrez, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, agredió vía telefónica a León Carabeo, magistrado de la Sala Regional de Guadalajara, Jalisco, quien había despedido a Yasmín Aguilar Rodríguez, la secretaria de Acuerdos de la Sala, acusada por 5 mujeres de violencia de género. Mosri Gutiérrez, esposa del general Rafael Macedo de la Concha y quien llegó a magistrada propuesta por Felipe Calderón Hinojosa en 2012, cumplió su amenaza de cambiar de adscripción a León Carabeo, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al moverlo de Guadalajara a Villahermosa, Tabasco, después de la denuncia que él presentó ante la Junta de Gobierno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como consta en documentos que obtuvo sin embargo. He sido destinatario de agresiones y cuestionamientos al margen de la ética y la ley por parte de la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, lo que constituye acoso laboral, dice León Carabeo en la denuncia que presentó el 2 de mayo de 2024 ante Jorge Octavio Gutiérrez Vargas, integrante de la Junta de Gobierno y Administración y visitador de la Sala Regional de Occidente, en la que pide que se atienda el caso. Sin embargo, desde entonces la denuncia no ha sido atendida en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyos magistrados no se incluyeron en la elección judicial porque es un órgano del Poder Ejecutivo, cuyo titular nombra a sus integrantes. De hecho, aún hay magistrados del tribunal que fueron nombrados por Calderón y Enrique Peña Nieto, como Víctor Orduña, consejero de Diego Fernández de Ceballos, Rafael Estrada Sámano, amigo de Calderón, así como el exsenador Carlos Chaurán Arzate, allegado a Manlio Fabio Beltrones. El presidente de la Sala Superior del Federal de Justicia Administrativa, Guillermo Barça Esponda, trabajó en la Procuraduría General de la República de Calderón y en el Servicio de Administración Tributaria de Peña Nieto. Carabeo acudió a él para hacerle conocer los ataques de Mosri Gutiérrez y lo único que obtuvo como respuesta fue un «adáptate, el nuevo eres tú», como consta en la solicitud de recusamiento que presentó León Carabeo el 14 de abril pasado. León Carabeo fue propuesto por López Obrador como magistrado presidente de la Sala Regional de Guadalajara, integrada también por las magistradas Georgina Ponce Orozco y María Teresa Martínez García. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el pasado 27 de marzo que debe revisarse el funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En ese entonces, la presidenta lamentó que una sala hubiera determinado no sancionar al excomisionado Óscar Guerra Fort por ocupar la tarjeta institucional del INAI para gastar en centros nocturnos. Ricardo León Carabeo exhibió, además, otras conductas y prácticas dentro de este tribunal.
El propio martes que damos a conocer este trabajo de la denuncia que presenta el magistrado Ricardo León Carabeo ante la Junta de Gobierno y Administración de la Sala Superior, ustedes, Álvaro, me refiero a ti y a Alejandro Páez Varela, entrevistan en los periodistas al propio magistrado Ricardo León Carabeo y él es el que les expone prácticamente y confirma que este poder, este tribunal está prácticamente tomado por el calderonismo como lo conocemos, e incluso él en una de sus denuncias dice que la manera en la que él fue tratado, por ejemplo, por la magistrada Magda Zulema Monroy Gutiérrez, él consideraba que era precisamente porque él había sido propuesto por Andrés Manuel López Obrador. Él consideraba que parte del trato que le estaban haciendo él de atacarlo y la manera en la que se estaban conduciendo era por haber sido propuesto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente, porque no encontraba lógica la manera en la que se conducían con él. Entonces en la entrevista él profundiza un poco sobre ciertamente cuál es la conformación que existe dentro de este tribunal. Efectivamente es esta conversación con el magistrado León Carabeo que tuvimos el martes en Los Periodistas, expone justamente cuál es la dimensión de este tribunal y cuáles son los intereses que están enquistados en este mismo tribunal. León Carabeo fue propuesto como magistrado regional por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y se enfrenta a magistrados de la Sala Superior que vienen desde el gobierno de Felipe Calderón y del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, que sea el propio magistrado León Carabeo el que le explique a usted de qué se trata este tribunal y qué tipo de intereses están representados con los magistrados de la Sala Superior. Y yo estoy seguro que en una justicia republicana y de la Cuarta Transformación existiría sanciones, pero no en un tribunal de justicia administrativa de corte neoliberal gobernado por el calderonismo puro. En una circunstancia así no va a haber justicia. Lo más seguro es que se siga violentando mi dignidad y que me puedan iniciar muchos procedimientos de responsabilidad. Estoy consciente. A ver. Magistrado Ricardo León Carabeo, dice usted es un tribunal neoliberal gobernado por el calderonismo. ¿Por qué dice eso? Mira, el origen de muchos magistrados que ahorita, por ejemplo, quieren volver a ser magistrados son designaciones de la época de Calderón, ¿no? Y la propia magistrada Zulema obedece a eso, ella estuvo antes de magistrada regional y así te vas. Entonces, ¿qué está pasando? Y ahorita voy con un dato que se me estaba Estrada pasando. Sámano, Víctor Orduña, sí, ¿cómo no? Carlos Chaurán. Sí, yo ahí te adelanto y me excuso por conflicto de interés de citar a don Rafael Estrada Sámano, que es papá de una gente que yo le tengo una estima especial por circunstancias de la vida. Nos conocimos. El y le tengo Rafael respeto. Estrada Michel. Pero los otros, a ver, usted dice sí. Tribunal Calderonista. A ver, dibújeme ese Tribunal Calderonista. Porque eso le da todo el sentido, pues, a por qué voltear a ver ese tribunal. Te diría muy sencillo, el reportaje que publicó Bet, ahí lo dice todo. Me adhiero, lo tomo como mío el argumento, ¿ok? Ahí está. Lo hizo magistral, pues, ¿no? Es un tribunal de corte neoliberal, prianista, con otra visión de la vida, de la simulación a la ley. Es un tribunal de la opacidad, del discurso, del buen discurso jurídico, como aquello de medios alternativos de la solución de conflictos que son inaplicables en la administración pública cuando se trata de temas fiscales, por ejemplo. Pero como es un tema que trae la familia Valls, personalizado, pues hay que darle. Como es un tribunal de intereses, pues por eso el Congreso de los magistrados ahora, es un buen dato, va a ser en Chiapas, y el señor Valls es de Chiapas. Yo ya dije que no voy, yo no le voy a ir a aplaudir a nadie.
ni le voy a secundar ninguna aspiración para ser presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas ni nada, porque atrás de ese evento hay un interés político que yo no voy a secundar. Yo sí creo que se debe de tener cierta pulcritud en esto. Hay otro dato, hay un déficit normativo en el tribunal. Hay muchas normas que no existen administrativamente. Entonces es un tribunal que está basado más en la práctica que en la norma. Y con esto me voy a convertir en el magistrado más impopular del tribunal, pero quizás en la simpatía del pueblo de México, porque hay muchos magistrados que ya se acomodaron, ¿no? Ahí está la gran simulación. No hay antecedente de una denuncia pública como la que hace el magistrado Ricardo León Carabeo sobre cómo se conduce un tribunal como el Federal de Justicia Administrativa. Por eso tiene también enorme relevancia y pone en el ojo público lo que es este tribunal opaco, desconocido y que anida tantísimos intereses y muchas arbitrariedades, Obed. Es sorprendente cómo dentro de un tribunal de justicia, bueno, es Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero termina resolviendo temas de justicia, de procurarla, de llegarla, cometen todo tipo de arbitrariedades contra sus propios trabajadores. Nos llega una denuncia, conocemos una denuncia de cómo Yolanda García Medina, magistrada de la Segunda Sala Regional de Baja California, quien presume su amistad con la magistrada Magda Zulema Morri Gutiérrez, coinciden ellas en algún momento cuando las dos trabajaban en esta sala regional, antes de que la magistrada Morri Gutiérrez fuera a la sala superior. Ellas entablan una amistad y esta Yolanda, la magistrada Yolanda García, pues prácticamente se utiliza esta amistad con la magistrada Magda pues para actuar de manera arbitraria. Aquí lo que nos llega es un caso en el cual están acosando a una secretaria de acuerdos con la que hay pues prácticamente un desacuerdo en distintas cuestiones laborales y la van hostigando. Incluso primero quieren obligarla a que ella firme de manera voluntaria, o sea, te obligo para que tú firmes la baja de tu salario. Al no estar ella de acuerdo con que se firme la baja del salario, la llevan y la quieren obligar a que ella firme posteriormente pues su renuncia. Ella, al negarse ante todo esto, lo único que encuentra es amenazas de pues, te voy levantando actas, hasta que al final terminan prescindiendo de sus servicios de esta secretaria de acuerdos. Quienes lo hacen son magistradas, bueno, en este caso es la magistrada, con apoyo de la sala superior. O sea, es mismo un modus operandi que de alguna manera se replica con lo del magistrado Ricardo León Carabeo, que en su caso no fue despedido, simplemente fue transferido a otra sala regional. Pues sí, pero son amenazas cumplidas. Exacto. En un tribunal de justicia, lo que impera es la arbitrariedad, la injusticia, el abuso. Y eso, por supuesto que debe darse a conocer, y le presentamos enseguida este trabajo también que hemos publicado aquí en Sin embargo. Violencias, amenazas, hostigamiento laboral y prácticas ilegales como la reducción de salario y el obligar al personal a presentar su renuncia son parte de la realidad que se ha instalado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el único reducto que quedó fuera de la reforma judicial al tratarse de un órgano de justicia que depende del Ejecutivo Federal, el cual es controlado por magistrados ligados al calderonismo. Una nueva denuncia que fue proporcionada, sin embargo, da cuenta de cómo la Junta de Gobierno y Administración de este tribunal, que encabeza Guillermo Balsa Esponda, ha hecho caso omiso a las denuncias por violencia y amenazas y otras prácticas que violan el propio protocolo para la prevención, atención y sanción de la violencia laboral en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se trata de una denuncia por violencia laboral que presentó el pasado 15 de junio la secretaria de Acuerdos, Carla Yolanda Cuevas Morales, en la que exhibió a la magistrada Yolanda
García Medina de haberla sometido a violencia laboral, amenazas y difamación que en un inicio se materializaron con el levantamiento de actas administrativas, pero que escalaron a la exigencia de que firmara un documento para que le fuera reducido su salario, aun cuando esto contraviene las propias reglas del tribunal. La magistrada Yolanda García Medina incluso exigió a la secretaria de Acuerdos que presentara su renuncia voluntaria o, de lo contrario, sería acreedora a otra acta administrativa, como consta en uno de los audios de prueba que acompañan a la denuncia por violencia laboral al cual tuvo acceso este medio. Lo que yo quiero ahorita es que ya me presentes tu renuncia, se escucha decir a la magistrada Yolanda García Medina en esta grabación. Ante la petición, Carla Yolanda Cuevas Morales le pide que la despidan conforme a la ley, ante lo cual la magistrada la amenaza: te levanto una acta, para insistir después, a mí me dieron la instrucción de que te levantara un acta. Luego de meses de haber mantenido su denuncia a la magistrada García Medina, esta semana le fue notificado a Carla Yolanda Cuevas Morales verbalmente su despido, aun cuando subsiste su denuncia. El mismo día que le fue notificado el fin de su relación laboral, el magistrado Guillermo Valls Esponda le envió un escrito a Carla Yolanda Cuevas Morales para pedirle pruebas de su denuncia, pruebas que constan en los recursos que presentó. Sin embargo, dio a conocer esta semana otro testimonio sobre cómo dentro de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los magistrados son señalados de amenazar e insultar a sus pares y empleados sin que haya repercusiones. Violencia. Bien, es interesante cómo van cayendo cada una de estas denuncias, bueno, que las vamos conociendo poco a poco y que van configurando de alguna manera poco a poco piezas sobre lo que ocurre dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Una pieza, una voz más que nos ayuda a comprender lo que sucede es la entrevista, Álvaro, que ustedes tienen con la exauditora Munadora Buchaín, con quien ustedes hablan ayer, y que les dice algo muy interesante, que les pasó de noche al actual gobierno reformar este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sí, Munadora Buchaín es una experta en auditorías y de forenses, anticorrupción, y ella es la que descubrió la estafa maestra, este esquema de alta corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que es el desvío de miles de millones de pesos. Ay, caramba. Bueno, usted sabe que aquí no nos importa si se nos mueve la cana que me acaba de salir. Digo, si destornudamos como ahorita. Pero le decía, Munadora Buchaín es quien descubre desde la Auditoría Superior de la Federación el desvío multimillonario en el gobierno de Enrique Peña Nieto de recursos a través inclusive de universidades. Exacto. Para pues desviar dinero, quién sabe a dónde. Queda impune, en realidad sigue impune la estafa maestra, pero le doy este dato para que usted identifique la relevancia que tiene Munadora Buchaín, que publica un libro que se llama La Casa Sucia, y en ese libro Munadora Buchaín publica una parte sobre el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los intereses que anida, y también que explica por qué este tribunal pues no ha sido tocado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y es muy relevante, Obed, la manera en que explica Munadora Buchaín lo que hay en ese tribunal. Sí, es una plática bastante pertinente para ir entendiendo, porque ella lo dice. Yo creo que el momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la hagan consciente de lo que hay dentro de ahí, va a avanzar para ir, pues sí, saneando lo que hay dentro de este tribunal, porque evidentemente no puede mantenerse en el estado en el que está, sobre todo por la cantidad millonaria de recursos que trata que llegan a sus manos y los cuales resuelven. Sí, por eso es muy
relevante esta entrevista periodística con Munadora Buchaim. Le dejamos a usted con ella en la entrevista que este jueves Alejandro Páez Barrera y su servidor tuvimos con ella. Pero lo grave es que nadie, por estar viendo una cuestión, se les fue de noche a los compañeros de la 4T, y yo muy afectuosamente se los dije ese mismo día, porque casualmente fue el mismo día la elección, y me dijeron, es que si no lo teníamos en el radar, se nos fue. Pues porque se centran en algo, les dije, me hubieran dicho, caray, que... Pero ese es el tema que nos ocupa en muchas cosas en este país, la corrupción. En lo que quieren arreglar algo, que tienen la mejor voluntad, por acá destapan, y aquellos, todos los que están vinculados a los grandes negocios históricos, pues aprovechan, porque ellos sí están perfectamente estructurados y tienen donde sea garras, donde sea. Así las cosas, o sea, y más ahora que fíjense, se les dio tienen ¿cómo se llama esto? La facultad de decidir todo lo que tiene que ver con las inhabilitaciones, con las sanciones, o sea, es todo el poder ahí, es un súper poder sin que esté vigilado, y algo que no está vigilado, pues ya sabemos qué sucede. Sí, bueno, ahorita... Le hace Fiscalía General de la República también. En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, este mismo año habrá un nuevo presidente. Esta posibilidad, esta coyuntura de que Valls Esponda termine su periodo, puede dar lugar a que desde el Ejecutivo, más específicamente de la presidenta Claudia Sheinbaum, pueda sacudir, estrujar esa institución para que actúe conforme a los intereses nacionales y no conforme a intereses facciosos y espurios? Yo creo que sí. Sabemos que en este país quien manda, manda. Aunque otros digan que no, sí manda. Y la presidenta en esta coyuntura del tribunal, no solamente esto, yo recuerdo que cuando estábamos les decía que en el pleno anticorrupción, se presentó una propuesta de reforma a la ley, al reglamento interno de este tribunal, para poder cambiar las reglas, porque están también a modo para que nada más lleguen los de adentro, o sea, los que llevan años ahí. Y entonces, como el antiguo magisterio y demás, que los que estaban, aunque fueras competente, no tenía que quedar en la misma red. Bueno, como los partidos, no me voy a ir muy lejos, ¿no? Entonces, por supuesto, esa ley está sobre la mesa, hay que reformarla, hay que actualizarlo, al igual que lo de la auditoría, porque imagínense, tiene cuántos años de vida haciendo las mismas cosas, y la corrupción evolucionó, las personas han estado imbrincadas, han estado nombradas por dedo para cuestiones, es como los premian y luego se pueden reelegir, y luego cuando acaba se amparan y no llegan. No, es toda una maraña, y son de veras unos, ¿cómo podría decir esa palabra? Son bendecidos por el universo, es lo que quiero decir, con todos los beneficios que tienen. Y aquí ni siquiera son regulados por... Y échenle ojo a las fiscalías, a la inteligencia, a la Procuraduría Fiscal, a ese tribunal, se han sido auditados, nomás échenle ojo. Ahí están los grandes negocios de impunidad, prebendas a cambio de, y aquí hay negocios, yo te mando esto prescrito, tú me dices, aquí te cobro, yo le cobro, yo soy... Y ahí están todos los despachos que ustedes mencionan, todo gira hacia el mismo canal, porque hay toda una estructura y hay el líder que maneja a todos ellos, ¿no? Que cuando les truenan los dedos vuelan. Ahí están todavía vivos. Hay un personaje que fuiste identificando, lo fuimos platicando, un operador político de Roberto Madrazo, un operador también político cercano a Manlio Fabio Beltrones, a estos priistas, que hoy está a la unidad técnica de lo contencioso del INE, un hombre que tal vez no te puede decir nada, pero cuando uno va entendiendo que es, digamos, dentro del INE el responsable de hacer todas las sanciones y que hoy se están convirtiendo en censura a periodistas y medios. Hablo de Hugo Patlán Matehuala. ¿Quién es, Álvaro? Lo voy a poner de esta manera. Hay muchas quejas de periodistas y de medios en el sentido de que la Cuarta Transformación censura y el INE es el que censura.
Nada más que resulta que el que censura desde el INE es un priista. Sí, un priista que fue subsecretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRI cuando el presidente de este partido era Manlio Fabio Beltrones. Fue representante jurídico de Roberto Madrazo cuando fue presidente del PRI y luego candidato presidencial. Se trata de Hugo Patlán Matehuala, un abogado guanajuatense que tiene más de 30 años como priista y 25 años en posiciones importantes en el PRI. Y resulta que la actual consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, lo nombra titular de la Unidad de lo Contencioso Electoral, que es este órgano del INE que trabaja para la Comisión de Quejas y que se encarga de integrar los expedientes para sancionar a quienes son denunciados, en particular ahora a periodistas. Pues Hugo Patlán Matehuala es un hombre muy poderoso, un prominente priista, operador electoral del PRI, a quien Guadalupe Tadei le han encomendado la delicada tarea de sancionar a periodistas. ¿Para quién es el costo político? ¿Para el INE? Ni siquiera para el INE. Es para Claudia Sheinbaum. Entonces, lo identificamos, es un trabajo de Obed Rosas sobre este personaje, Obed. Sí, en verdad es impresionante la medida que le íbamos rascando, ver cómo siempre, o sea, ni siquiera están en tras bambalinas. Él siempre estuvo ahí en cada una en el PRI, ya sea con Madrazo y posteriormente con Manlio Fabio Beltrones, pero también ahí en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ocupando puestos en dependencias que fueron señaladas en su momento por actos de corrupción, refiriéndome a las dependencias, hablando de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, con Gerardo Ruiz Esparza, hoy fallecido, o en el Infonavit, ahí coincide con David Penchina, a quien su propio ex compañero de partido, Alejandro Murat, antes priista, hoy en Morena, denunció de haber ahí cometido todo tipo de irregularidades. En todos estos momentos fue constante el acompañamiento que dio Hugo Patlán Matehuala dentro de las dependencias en otro tipo de posiciones. Pero vamos a ver este reportaje que les preparamos precisamente para exponer a este personaje, este priista enquistado en el INE. Guadalupe Tadei Zavala, consejera presidenta del INE, encomendó a un priista que ha sido operador electoral y jurídico de Manlio Fabio Beltrones y Roberto Madrazo Pintado, Hugo Patlán Matehuala, la tarea de integrar los expedientes para censurar y generar sanciones contra periodistas, medios de comunicación y hasta redes sociales. Patlán Matehuala, designado como encargado del despacho de la Unidad de lo Contencioso Electoral del INE, tiene, entre otras funciones, sustanciar infracciones electorales de los partidos políticos, pero también tiene el poder de censurar el trabajo de los periodistas, medios de comunicación y redes sociales mediante la figura de medidas cautelares con las que ordena suprimir publicaciones, a menudo sin notificar a las personas e instituciones afectadas. Patlán Matehuala, quien cuenta con una carrera de al menos un cuarto de siglo en el PRI, llegó al cargo en octubre de 2023, cuando Tadei lo designó como sustituto de Manuel Alberto Cruz Martínez. Desde entonces, este operador electoral y abogado priista ha emitido medidas cautelares para eliminar publicaciones de periodistas con el pretexto de que incurren en violencia política en razón de género. La trayectoria de Patlán Matehuala no es ajena a los procesos electorales. En el 2000 representó legalmente al PRI ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2 años después, se desempeñó como secretario técnico de la Comisión para el Desarrollo del Proceso Interno y subsecretario de Elecciones del CEN en el PRI, en un proceso en el que resultó ganador el tabasqueño Roberto Madrazo como dirigente nacional y el Bester Gordillo como secretaria ejecutiva. En junio de 2005 formó parte del Grupo de Trabajo para la Fiscalización de la Rendición de Cuentas y la Transparencia de las Precampañas Presidenciales del PRI. En enero de 2006, Hugo Patlán Matehuala formó parte de la llamada nomenclatura de Roberto Madrazo,
Madrazo. A Patlán Matehuala se le comisionó en el proceso como uno de los enlaces regionales de giras de la campaña en la que Madrazo quedaría en un tercer lugar, detrás de López Obrador y Felipe Calderón. Durante el gobierno de Calderón, Hugo Patlán Matehuala fue asesor de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados en la 61 legislatura, cuando el coordinador era Manlio Fabio Beltrones. Posteriormente, en 2013, ya con el regreso del PRI al poder de la mano de Enrique Peña Nieto, Patlán Matehuala fue coordinador de asesores del subsecretario de Enlace Legislativo, Felipe Solís Acero, uno de los principales operadores políticos de Beltrones. En la Secretaría de Gobernación, encabezada en esos años por Miguel Ángel Osorio Chong, Patlán Matehuala pasaría a desempeñarse como director general adjunto de la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de junio de 2013 a enero de 2015, que administró el hoy fallecido Gerardo Ruiz Esparza. Posteriormente, regresaría por un breve periodo, de septiembre de 2015 a febrero de 2016, a la Subsecretaría de Enlace Legislativo encabezada por Felipe Solís Acero, para después regresar al Comité Ejecutivo Nacional del PRI, entonces encabezado por Manlio Fabio Beltrones. Lo haría como subsecretario en la Secretaría de Acción Electoral. Ante el fracaso de la dirigencia de Beltrones en el PRI, Hugo Patlán Matehuala se sumó en 2016 como gerente senior de lo contencioso y consultivo fiscal de la Coordinación General de Recaudación Fiscal del Infonavit, entonces presidido por David Penchina. Patlán se mantuvo en su puesto hasta abril de 2019, es decir, ya en la gestión de Carlos Martínez Velázquez. Tras su salida, se incorporó como coordinador de operación y evaluación estratégica del IMSS, ya entonces encabezado por Zoe Robledo, cuyo padre, Eduardo Robledo, es cercano a Beltrones y a Madrazo desde el sexenio de Carlos Salinas. Hugo Patlán Matehuala dejó en julio de 2019 el IMSS para sumarse al INE de Guadalupe Tadei, de quien fue su asesor para luego ser nombrado encargado de despacho de la Dirección Jurídica en junio de 2023. Chulada. El hombre fuerte del PRI en el INE de Guadalupe Tadei. El INE que según se pero estaba que tomando sirve distancia. todavía, Obed, a un sector del viejo régimen de consejeras y consejeros que ahí siguen enquistados. Sí. Es como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sí, todavía es una herencia del PRIAN. Sí, hay personajes que todavía están en liga. Decía, es este INE que en teoría se estaba tomando distancia de lo que dejó Lorenzo Córdoba, pero no, dentro de ese INE todavía hay mucho de esa herencia, que los hechos es precisamente el INE que de alguna manera fueron conformando el PRI, el PAN con sus cuotas, ¿no? Sí, y a ver, es que cuando uno escucha a la derecha decir es que se han apoderado del INE, híjole, hay mucha deshonestidad, sí, o hay mucha ignorancia, o las dos cosas, más deshonestidad, porque en 2003 se renovó el Consejo General del entonces IFE, y entonces ahí el IFE, que tuvo un cierto consenso de 1996 al 2003, pues ese consenso se rompe cuando se reparten PRI y PAN al Consejo General del INE con Luis Carlos Ugalde como presidente. Y a partir de entonces no lo soltaba el PRIAN. Ahora tiene una integración más equilibrada, pero ahí sigue el PRIAN. Y uno diría, está correcto que haya equilibrios para que efectivamente no haya gandalles, pero en estos equilibrios hay tumores, porque este es un tumor, el que haya un personero, un operador electoral de Beltrones, de Roberto Madrazo, que son la mafia política, parte de la mafia del poder. Sí es una anomalía que la sociedad tiene derecho a saber, y por eso le presentamos a usted esto. Por eso cuando dicen, está censurando el INE, pues el censor
es este sujeto, Hugo Patlán Matehuala. Es importante, a veces los personajes que toman las decisiones más relevantes suelen pasar desapercibidos y nos vamos siempre por quienes están al frente de las instituciones. Pues bueno, precisamente para eso trajimos a relevancia a este personaje. Pero bueno, pasando a otro tema, también dentro de estas instituciones que están muy impregnadas de esa herencia del PRI y del PAN, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que me dabas cuenta, recordabas hace rato cómo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dice que Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, se sigue reuniendo con Norma Piña Hernández. Pues resulta, Álvaro, que dentro de esta Suprema Corte, donde todavía está esa relación, el PRI, PAN y los membretes de Claudio X no dan por perdido aún las impugnaciones que se pueden hacer con los dos magistrados electorales. Han estado presentando una serie de recursos con los mismos argumentos, y eso, ¿de qué manera podría afectar el proceso? Es muy importante este asunto, no lo pierda usted de vista, porque las impugnaciones a la elección judicial, la mayoría se van a ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero la Suprema Corte de Justicia, que está a menos de 2 meses de terminar esta actual Suprema Corte, todavía puede anular la elección de 2 magistrados electorales, una magistrada y un magistrado electos el 1 de junio. La Suprema Corte de Norma Piña puede anular esta elección porque es la que constitucionalmente califica la elección, y es a esta instancia a la que han acudido PRI, PAN y el partido político Movimiento Ciudadano, que ni es movimiento ni es ciudadano, sino un vil partido político, y los membretes de Claudio X González han acudido a impugnar esta elección, y hay que estar pendientes porque tienen posibilidad, tienen las facultades para anular si es que alcanzan una mayoría en la Suprema Corte. Por eso es importante ponerle el ojo a este tema. Y este es un reportaje de nuestra compañera Romina Gándara. Veámosla. La oposición encabezada por el PRI, el PAN y organizaciones vinculadas a Claudio X González han llevado su lucha contra el gobierno federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una serie de impugnaciones para solicitar la nulidad de la elección judicial del 1 de junio, argumentando irregularidades por el uso de los llamados acordeones o guías de votación. Estos materiales fueron permitidos por la autoridad electoral, pero ahora se encuentran en el centro del debate legal. La Suprema Corte, bajo la presidencia de Norma Piña, debe resolver estos recursos antes del 28 de agosto, fecha límite para la transición del nuevo Poder Judicial electo en urnas. Entre las impugnaciones presentadas hay una del PRI, otra del PAN, firmada por Santiago Torreblanca Engel, y otras promovidas por organizaciones como Amigos en Colaboración, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, el Supremo Consejo Nacional Indígena y un grupo de 23 personas candidatas a magistraturas que no resultaron electas. La mayoría de los recursos impugnan los acuerdos INE/CG 567/2025 e INE/CG 568, mediante los cuales el INE realizó la suma nacional de votos y declaró válidas las elecciones de magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El principal argumento que dan quienes impugnan es que los acordeones difundidos de forma masiva en mayo influyeron de manera determinante en los resultados. El PAN, en su presentación de impugnación, argumenta que estos materiales dirigieron el voto hacia candidaturas específicas, violando los principios de independencia judicial, división de poderes y equidad en la contienda. Su recurso incluye 14 notas periodísticas y diversas fotografías de los acordeones. Además, sostiene que los ganadores coincidieron de forma abrumadora con los nombres que aparecían en estas guías. Por su parte, otra impugnación firmada por Amigos en Colaboración y Colectivo Poder también pidieron anular la elección por violaciones a la libertad del sufragio y a los principios de legalidad, representatividad y no regresividad.
En su amparo citan el informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, que señaló que 9 de los ganadores a la Suprema Corte fueron promovidos en los acordeones, 6 de ellos propuestos por el Ejecutivo. Según esta organización, hubo una operación de coacción del voto impulsada por Morena y actores políticos, lo cual anula la validez democrática del proceso. El uso de acordeones, que es el principal argumento que están usando para tratar de inválida la elección, es un tema que precisamente nuevamente dividió al Consejo General del INE en su sesión de este jueves 26 de junio. Con 6 votos a favor y 5 en contra, el órgano validó la elección de magistraturas de circuito, pero también canceló 46 candidaturas por incumplir el promedio mínimo requerido. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre este tema el viernes 27 de junio. Rechazó la anulación por acordeones y recordó que advirtió con anticipación la necesidad de supervisar rigurosamente el proceso de selección. También señaló que la responsabilidad de revisar perfiles antes de la votación recaía en el INE y en el tribunal. Sobre la validación de los 46 perfiles, Sheinbaum dijo que su sugerencia fue revisar los antecedentes de las candidaturas en redes y otras fuentes para evitar polémicas. Destacó que la cancelación representa apenas el 0.03% del total de aspirantes y que el tribunal será quien resuelva la entrada de los nuevos integrantes del Poder Judicial. Pues bien, fueron más o menos el grueso de los temas, fueron tal vez un poco en cuanto al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que ocurre en el INE y la Suprema Corte, pero también preparamos otro tema social en relación a el impacto que está teniendo, Álvaro, las remodelaciones del Estadio Azteca ahí en los alrededores, en las colonias de alrededor. Fue nuestra compañera Montserrat Antúnez con Cris Rodríguez para conocer cuáles son las denuncias en relación, particularmente es el tema de agua, lo que les preocupa a los vecinos, y el tema de movilidad. Un estadio que va a ser historia como el único estadio en recibir 3 juegos inaugurales, pero ¿a costa de qué? Sí, eso es muy, muy, muy importante. ¿Cuáles son los impactos sociales que tiene que un multimillonario negocio como es el del fútbol, particularmente en el estadio que ya no se llamará Azteca, sino el Estadio Banorte, aunque durante el año del Mundial se llamará Estadio Ciudad de México, según nos informó la secretaria de Turismo de la capital, Alejandra Frausto? Bueno, ¿cómo es este impacto? Pues ese es un trabajo efectivamente de nuestra compañera Montserrat Antúnez y de nuestro compañero Cris Rodríguez, y de esta manera, por supuesto, le damos a usted las gracias por acompañarnos en este programa y nos vemos dentro de 7 días. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias por acompañarnos. Lo dejamos con este video. Habitantes del pueblo de Santa Úrsula Cuapa alertan del riesgo de enfrentar más escasez de agua y daños ambientales con los proyectos anunciados por el gobierno de la Ciudad de México para recibir la Copa del Mundo 2026 y con la remodelación del Estadio Azteca. Denuncian que autoridades no han transparentado todos los impactos que causarán en sus comunidades, por ejemplo, en materia de movilidad y por el turismo. Digamos que realmente no hay como un plan de amortiguamiento por el tema del mundial. Lo que vemos es que se van a hacer obras públicas, pero estas obras públicas no son, digamos, como una idea de plan de mitigación o de gestión justo del turismo, sino más bien son acciones que deben hacerse para el bienestar de la comunidad, ¿no? O sea, como mejorar el drenaje, poner movilidad muchísimo más adecuada, cambiar la red de distribución de agua. Eso es lo que nos dicen que van a hacer por el tema del mundial, pero nosotros pensamos que eso se tiene que hacer independientemente de si hay un mundial o no en nuestra zona. Durante los últimos años, vecinos y vecinas han denunciado la escasez de agua que provocan los desarrollos inmobiliarios y exigen acceso al agua de forma equitativa. Con los preparativos para el mundial, habitantes rechazan que la empresa Televisa, dueña del Estadio Azteca, tenga desde 2019 una concesión de agua. La jefa de gobierno, Clara Brugada, conversó con habitantes de Santa Úrsula en mayo.
les dijo que el pozo de Televisa fue devuelto al gobierno de la capital para garantizar agua a los pueblos aledaños al Estadio Azteca, algo que ya había asegurado en 2024 su antecesor Martí Batres. Sin embargo, en el registro público de la propiedad de agua aún se ve el título de concesión 81-1078 para la empresa por 450,000 metros cúbicos al año de aguas subterráneas. En 2022, vecinos alertaron sobre la construcción del conjunto Estadio Azteca, un proyecto de usos mixtos que incluía un centro comercial, hotel y estacionamiento. Ese mismo año, el gobierno capitalino informó que se canceló, pero siguen sin recibir documentación oficial que lo compruebe. Por ello, al igual que con la concesión de agua a Televisa, pobladores temen que este y otros desarrollos inmobiliarios avancen en la zona. Cuando vino en mayo, el 7 de mayo me parece, vino Clara Brugada, vino ya 2 veces a una consulta ciudadana, comenzaron a poner esos carteles de todo lo que ha hecho, ¿no? Clara Brugada por el pueblo, y puso ahí, renovación del pozo de Televisa. Dijimos, ¿qué le pasa? ¿Por qué lo pone como algo que es bueno para el pueblo? Se lo cuestionamos, dijo que no era cierto, pues ahí está. O sea, un discurso contradictorio, evidente. Están diciendo que el pozo lo están manejando el gobierno, pero en verdad acá arriba hay colonias que no tienen agua, pero ya de años, ¿no? Entonces, ¿dónde está yéndose esa agua? Que es de nuestro territorio, ¿no? De Santa Úrsula, Cuapa, y se lo quieren dejar nada más a una empresa, que ellos saquen el dinero y que no nos beneficia absolutamente para nada. Es lo que estamos nosotros viendo, ¿no? ¿Qué pasa, no? Con ese pozo. La jefa de gobierno anunció la construcción de Coyosauria, un parque temático al aire libre en un predio de 5,000 metros cuadrados denominado Aguatitla. Ante el anuncio, habitantes temen la tala de árboles y que se ponga en riesgo el hábitat de las especies que viven ahí. También piden un estudio sobre qué tan factible es. En este proyecto que está estipulado para el gobierno, estamos en el predio que se llama Aguatitla. Sí, es un predio que consta de cerca de 5,000 metros, media hectárea, en el cual, como podemos observar, está plagado de árboles endémicos. Aquí habitan todavía fauna silvestre de muchos años, el tlacuache, la víbora, ardillas, por aquí andaba una ardilla ese ratito. Entonces, lo que se pretende hacer aquí es un parque denominado Coyosauria. Pienso que sería adecuado que se hiciera un estudio de factibilidad. Sí, y otra cosa más importante, consultar al pueblo. Consultar al pueblo porque el pueblo no está informado de nada. ¿Sí? Simplemente ellos hacen su desarrollo, vienen y lo aplican, lo firman unas cuantas personas que son operadores políticos y proceden. Y eso no lo vamos a permitir porque ya la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2 establece y nos faculta con derecho a todas las facultades que ejerce ese decreto. Entonces, nosotros no estamos en contra del desarrollo, simple y sencillamente que se haga apegado a la ley, que se haga apegado a las normas establecidas para salvaguardar los derechos de los pueblos originarios en la Ciudad de México. Nos parece más que un despropósito, un acto indignante, porque esto sería un ecocidio porque efectivamente, como dijo el señor Rubén, hay especies, una gran variedad de especies aquí, se han avistado pájaros carpinteros, hay tlacuaches, cacomixtles, entonces no vamos a permitir esto y esperamos que la gente se entere adecuadamente de todo ello, porque un ecocidio más en esta ciudad nos condena a la muerte. Rubén Ramírez, autoridad tradicional del pueblo Santa Úrsula Cuapa, ha documentado la historia de Santa Úrsula, que ha coexistido desde antes de la conquista con el pueblo tepenaca. Por ello, insiste en el derecho a ser consultados, algo que tampoco ha hecho la alcaldía Coyoacán que encabeza Giovanni Gutiérrez, que solo les informó en una asamblea vecinal el cambio de adoquín por concreto hidráulico en las calles Las Flores, Buenavista y Tlalmanalco, las más cercanas al Estadio Azteca. La alcaldía
convocó a una asamblea del pueblo, una junta, mejor dicho, donde solamente dijeron que ya iban a dar el aviso de que iban a empezar las obras para la calle Tlalmanco, Buenavista, que es aquí donde estamos, y Las Flores, que son las calles que tienen mayor visibilidad en el circuito Estadio Azteca. Y nos informaron que ya era un hecho que iban a cambiar todo el adoquín por concreto hidráulico. Y lo daban como un hecho, les dijimos, bueno, ¿esto qué es? Algo ineluctable, ya está. Bueno, no, venimos a ver para tomar acuerdos. Entonces, ¿qué? ¿Nos están avisando que ya lo van a hacer o vienen a tomar acuerdos? Entonces vinieron a avisar eso, hubo desacuerdos y se les pedía, no, queremos que nos den así con santo y seña los estudios de factibilidad, los estudios de impacto ambiental, los estudios que hayan hecho de toda la red de drenaje y de tubería de agua potable, porque Las Flores está desastrosa, pero ustedes no han hecho esos estudios y vienen a reparar ahí fugas de agua, etcétera, y dejan todo así, desarticulado, y dicen, es que miren cómo están las calles, pero no lo hemos hecho nosotros, es el tráfico pesado, no han impedido eso, y nosotros estamos pensando, como ya en la primera fase de instalación de concreto hidráulico que fue aquí en el pueblo, en las calles de más atrás. En Textitlán, Juárez, Hidalgo y Esfuerzo. Y Esfuerzo. Hay un documento. Bueno, pues ahí ya se instaló todo esto del concreto hidráulico y han tenido serios problemas. Porque ahorita que está lloviendo, el agua baja sin retener nada, como lo hemos considerado con el adoquín, y se han inundado las casas. No aceptamos el concreto hidráulico y no es por una necedad. No es porque la creencia, no. Necesitamos estudios de factibilidad. Necesitamos estudios de infraestructura, de las condiciones actuales de toda la red de tubería de agua potable y drenaje. Y ya que corrijan todo eso, si instalan el adoquín de una manera profesional, no va a haber ningún problema, pero no lo quieren hacer. La movilidad es otra gran preocupación. El gobierno de la ciudad anunció obras de transporte público para conectar colonias de Tlalpan y Coyoacán. Telma Díaz vive a una calle del Estadio Azteca desde hace décadas. Cada evento que se realiza en el recinto la pone en riesgo a ella y a su familia, por ejemplo, con la venta de alcohol y el cobro de estacionamiento en los callejones aledaños que hacen casi imposible el tránsito. Durante años ha buscado que autoridades prioricen el cuidado de quienes viven en la zona, pero no ha pasado. Por ello, ve con desconfianza las propuestas en materia de movilidad. También lamenta que se agilizarán solo ante la premura de un evento internacional. Yo soy vecina, mi casa está en la primera calle del Estadio Azteca. Bueno, desde que nací siempre ha habido pues todo este problema, ¿no? Del estadio con los vecinos, pues eso de que no podemos entrar a nuestras casas, o se llena de coches, ya no podemos pues entrar y salir. Entonces o salimos antes o llegamos después, casi a las 12 de la noche cuando todos hayan ido. También pues afecta, ¿no? Porque si en verdad no nos dejan entrar por donde es la principal, tenemos que darle toda la vuelta a toda la colonia y entrar. Pero hay veces que como son callejones, ni siquiera podemos salir por los callejones. Entonces pues quedamos esperándonos hasta horas, ¿no? En el coche. También, el mismo que al momento que entran los coches, se estacionan entre las calles, cierran las calles de coches, entonces no permiten ni siquiera un carril para que entre, supongamos, un accidente o un incendio. No entraría ni siquiera una ambulancia, no entraría ni siquiera los bomberos, nada, ¿no? Se ha pasado, otra vez se quemó un coche y no pudieron entrar, las ambulancias a la entrada de la calle, así, ¿no? Porque pues se llena todo y también tenemos los problemas de que pues salen las personas del estadio salen alcoholizados, entonces hay peleas, discusiones, se pelean, nuestras calles las usan de baños porque ni siquiera hay baños para ellos, y entonces sí nos afecta bastante, ¿no? A mí me ha pasado, bueno, que tengo un niño con discapacidad, ya ha pasado, se pone mal y ¿cómo le hago para sacar a mi hijo, no? Y está difícil, ¿no? La convivencia con el estadio de toda la vida. Rubén Ramírez considera que en los preparativos para el Mundial se están priorizando los intereses empresariales, particularmente de Televisa.
más que los del pueblo de Santa Úrsula Cuapa. Alejandra Frausto, secretaria de Turismo, aseguró que cada semana autoridades se reúnen con habitantes para informar sobre las obras que construirán, algo que la Asamblea de Vecinos de Tlalpan y Coyoacán niega. También reclama que se ignore que como pueblos originarios tienen derecho a ser informados de los impactos en su comunidad. Esta será la tercera ocasión que el Estadio Azteca albergará una Copa del Mundo. Las otras ediciones tampoco significaron mejoras para la calidad de vida del pueblo de Santa Úrsula Cuapa. Así lo asegura la autoridad tradicional del pueblo, Rubén Ramírez. Tenemos ya 2 mundiales. Ya hemos vivido 2 mundiales. ¿Y qué beneficio le han dado al pueblo? Ninguno. Simplemente ellos vienen, hacen su show, hacen y terminan con todo, y el pueblo lo dejan igual o peor. Como te menciono, no tenemos un mercado, no tenemos centros deportivos, no tenemos un centro de salud, estamos en completo abandono. Entonces, ¿por qué el Estadio Azteca todavía dice y se lleva nuestro nombre, que es Santa Úrsula, y dice el Coloso de Santa Úrsula? El Coloso de Santa Úrsula es conocido en todo el mundo, pero si conocieran a Santa Úrsula, se van llorando. ¿Por qué? Porque esa injusticia, ¿sí?, a Azcárraga y a todos los inversores no les interesa el pueblo. Lo que les interesa es la ganancia económica que van a obtener, pero se acabó. Ya no vamos a permitir eso. Y vamos a ir por nuestros derechos, ¿sí? Porque el mundial va a durar 1 mes. ¿Y los perjuicios que nos van a dejar? Siete días, el programa semanal de Sin embargo al aire, ahora en vivo y en nuevo horario. Ahora nos encontraremos con usted todos los viernes a las 11 de la mañana, después de Café y Noticias. Como todos los viernes, le presentaremos el trabajo del equipo de investigación de Sin embargo, con reportajes, entrevistas, crónicas, hallazgos. Recuerde, viernes a las 11 horas con Obed Rosas y Álvaro Delgado, por Sin embargo, al aire.